Buenos días, compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la materia de Teoría General del Proceso. Mi nombre es Oscar Iván Caballero, estoy acompañado de Oscar Hernández Gutiérrez, con el ánimo de dar a conocer cada una de las fuentes del derecho procesal. Vamos a hablar de tres aspectos. El aspecto importante es definir qué es el derecho procesal, sus características y la utilidad de las fuentes del derecho. Entramos más en materia definiendo las fuentes del derecho como todo tipo de norma, escrita o no, que ha vinculado a un comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o de una comunidad. En lo referente a las características establecemos que son fuentes reales o materiales, que más de todo están relacionadas a la originalidad de la forma jurídica. Son fuentes formales, que son documentos que se registran de la norma y como a su vez también se redactan de diferentes formas para un contexto más claro, y la legislación, que es el conjunto de leyes vigentes, que es la principal fuente de derecho, y como tal se rigen las normas. Como tal establecemos en sus características que se encuentran en la naturaleza, que solo tienen aplicabilidad de ausencia de la ley y originan norma jurídica. En lo relacionado al derecho procesal establecemos que las fuentes deben ser productivas y deben nutrir los diferentes conceptos doctrinales de diferentes hechos jurídicos. Ahí más que todo llegamos a las diferentes fuentes, que es la ley, que más que todo se encarga de regular las costumbres, que es la repetición de diferentes actos, la jurisprudencia, que crea derecho, el principio general del derecho, que establece criterios, la doctrina más que todo, que habla sobre las diferentes normas jurídicas. En su utilidad de las fuentes, más que todo establecemos que comprende la composición del derecho, orientada más que todo al desarrollo dinámico del mismo. Las fuentes del derecho procesal. Las fuentes del derecho procesal son todo tipo de normas escritas o no determinadas que han vinculadas encuestas en el comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado. Vamos a hablar de la ley. La ley es un mandato demandado del órgano competente del Estado, el cual está constitucionalmente facultado para dictar normas. Estas jurídicas vinculadas para todos los súbditos, las cuales se dividen de ordinaria, procesal, ley procesal material. La ordinaria se divide de la ley procesal formal, que se basa en que el legislador crea la disposición jurídica, y la procesal es de los procedimientos que la ley interactiva acatamiento de la norma. La ley procesal material, la calidad de sujeto acto procesal, que la ley dispositiva aplicaría de dejarlo hacerlo. La generalidad de la ley comprende a todo aquello que se encuentra en las condiciones previstas por ella, excepciones de ninguna clase. La obligatoriedad tiene carácter imperativo atributivo, es decir, por una parte establece la obligación de los derechos jurídicos, permanece y se dicta con carácter indefinido permanente, abstracta e impersonal. Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, sino para personas ni grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción les conduce a la generalidad. Y retroactiva, como la norma general regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado. La utilidad de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho permite comprender la composición del derecho que existe en todos los sistemas jurídicos. Aplica la ley del derecho procesal en las operaciones que realizan los funcionarios judiciales, a fin que una disposición, precepto en abstracto, contenga determinada situación sobre el caso concreto que constituya en materia de su profundidad. En lo relacionado a la jurisprudencia, establecemos que sus características sobresalen que es explicativa, que más de todo que es supletoria en cuanto a la solución de los casos previstos en la ley, que es diferencial, más de todo que se adapta a la ley y se establece para casos concretos, que es renovadora, que envejece rápidamente, pero a merced de la acción jurisprudencial se prolonga a través del tiempo, y las sentencias son definitivas como característica principal. Entonces hay que tener en cuenta que la jurisprudencia se entiende como informes dictados por órganos judiciales del Estado. Eso significa que tiene un contenido normativo y que es considerado para su aplicabilidad en el pasado, y como tal la jurisprudencia
tiene diferentes sentidos de manera abstracta que nos lleva más de todo a crear sentencias. Hay que tener en cuenta que en su utilidad salvar y preservar las imperfecciones del sistema jurídico, crear contenidos jurídicos, integra y cubre más de todo el derecho acuñado a su existencia. Dentro de las fuentes hay que tener en cuenta que es una fuente directa del derecho y establece más de todo similitud entre la costumbre porque es un derecho constitucionario. En las fuentes del derecho hablaremos de la costumbre. La costumbre es un derecho no escrito espontáneo, constituido por un conjunto de principios y reglas, de conductas repetidas en el tiempo por la sociedad. Es un conjunto que acata esos preceptos como vigentes y válidos con la conciencia obligatoria. Hablaremos del secus legem, o de acuerdo a la ley que deriva su vigencia de la propia norma jurídica que la concede a la facultad de arreglar un caso concreto. El pater legem, este caso sería la costumbre como verdadera fuente creadora de norma a falta de precepto legal. El contra legem, o sea, es contraposición a lo que se prescribe de la norma legal. También hablaremos de dónde tiene su origen en la conducta de personas particulares o grupos de personas que forman parte de los órganos estatales o autonómicos y su creación no es sometida en un procedimiento determinado porque está creada por individuos particulares. Es una fuente de derecho de carácter secundario, tiene rango inferior a la ley, es una fuente del derecho de carácter subsidiario y es una auténtica norma jurídica. La costumbre es una fuente del derecho cercana a la sociedad, de aquí que suele responder a las necesidades del grupo, adaptándose perfectamente a él. En lo referente a la doctrina como fuente, sabemos que es un conjunto de tesis y opiniones de los contraístas y estudiosos del derecho que se aplican y se fijan en el sentido de las leyes y rigen la solución de las cuestiones no legisladas. Entre sus características encontramos que es descriptiva, muestra ordenadamente la legislación, explicativa porque es comprensible en lo que parece los principios del mismo, es sistemática porque es organizada y tiene unas características de orden jurídico. Es criticada y aporta soluciones porque más que todo en referencia a las deficiencias e incoherencias siempre va a establecer una solución a los problemas de tipo jurídico, y analística porque más que todo va enfocada y consiste en estudiar los textos y sus significados para aplicar los principios generales del derecho. En lo relacionado a su funcionalidad se establece que función científica, función doctrinaria, función constitucional. En los métodos establecemos la genética, sistemática y científica. La utilidad de la fuente establecemos que los juristas piensan que es un conjunto de opiniones que sirve para establecer un rango más cuando se presentan situaciones de problemas en el derecho para dar futuras soluciones a los legisladores, especialmente a los jueces, para aplicar la ley. Principios generales del derecho. Estos son aquellos ideas fundamentados en que están escritos, constituyen la base del ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes. Los principios generales del derecho son auxiliares de la actividad judicial, es la versión estatalizada de los principios universales del derecho que se acogen en el criterio de la universalidad del derecho. La buena fe supone la existencia de la relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad, credibilidad que otorga la palabra. Los principios generales del derecho son definidos también como principios más generales de la ética social, el derecho natural y la axiología jurídica que han sido descubiertos por razones humanas y que son el fundamento para todo orden jurídico. Estos principios constituyen una fuente de criterios auxiliares de derecho a los que se pueden y se deben recurrir el juez en todo aquel caso jurídico en que no exista una ley aplicable y donde no es posible aplicar la analogía, leyes o iuris para la resolución de un conflicto. La función creativa establece como antes de promulgar la norma jurídica, el legislador deberá conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivarlos. De esta forma establecemos que todas las fuentes de derecho van a tener siempre una producción en el derecho procesal. Ya establecimos lo que da su clasificación y la importancia de ellos a partir de la Constitución de 1991 para legislar de una forma eficiente
lo que es la ley para el hombre y los diferentes argumentos que son importantes, cómo funciona importante desde la historia hasta los tiempos actuales. Muchas gracias.